Se revisen a profundidad las agravantes en delitos cometidos contra policías y se hagan más severas las sanciones correspondientes. El presidente Enrique Peña Nieto pide penas más severas a quienes asesinen a policías. Para generar beneficios mutuos y nuevas oportunidades en favor de nuestra seguridad energética, interconexión e integración de los mercados energéticos. Los secretarios de Energía de México y Estados Unidos acuerdan fortalecer este sector. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, presenta la nueva estrategia para fortalecer las normales en las que se invertirán 2,000 millones de pesos. El cambio de México en gran medida depende de la educación. El presidente Enrique Peña Nieto ordena separar de sus cargos a los funcionarios involucrados directamente con el accidente del Paso Express en Cuernavaca. Sean de momento retirados de sus tareas para las investigaciones correspondientes. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, informó que se presentará una denuncia ante la PGR en contra de quienes resulten responsables. La Fiscalía de Veracruz presentó una solicitud de desafuero contra el diputado priista Alberto Silva. El gobierno de Guatemala dice que está lista la logística para extraditar al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. El SAT informó que el comercio exterior aumentó casi 6% en el primer semestre de este año. Condenan a 18 meses de prisión al expresidente de Perú, Ollanta Humala, y a su esposa. Fallece el actor y comediante Héctor Lechuga. La selección mexicana de fútbol empata 0 goles frente a Jamaica en la Copa Oro. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es un placer saludarlos, cerrar una semana con ustedes y por supuesto un viernes más. Hoy es viernes 14 de julio del 2017, son las 6:32. Estamos listos para informarles durante la próxima hora y media. Antes saludo con mucho gusto a Ana Cristina Olvera, quien nos acompañará hoy y la próxima semana. Ana Cris, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. Muy bien, Omar, qué placer me da estar aquí contigo y por supuesto con toda la gente que nos acompaña, nos sintoniza desde la señal del canal 22 de Ingenio, de Aprende TV, también por Facebook Live. Saludamos con mucho gusto también a Miguel González, que se comunica con ustedes a través de la lengua de señas. Y bueno, demos inicio con la información. El presidente Enrique Peña Nieto reconoció la labor de los policías federales y su compromiso con México. En la conmemoración del Día del Policía Federal, el presidente Enrique Peña Nieto propuso que se incrementen los castigos contra quienes asesinen a estos elementos de seguridad. He dado indicaciones al secretario de Gobernación, al comisionado nacional de Seguridad, a la Consejería Jurídica, para que durante la elaboración de un Código Penal único se revisen a profundidad las agravantes en delitos cometidos contra policías y se hagan más severas las sanciones correspondientes. En las instalaciones de la Policía Federal, al oriente de la Ciudad de México, el presidente Peña Nieto entregó la condecoración Caballero Águila a familiares de 11 policías federales caídos en cumplimiento de su deber. El presidente recordó que se ha logrado desarticular estructuras delictivas, pero reconoció que aún se está a distancia de las metas en seguridad. Por esa razón, debemos redoblar esfuerzos para prevenir el delito, mejorar la coordinación entre autoridades, adoptar estrategias regionales y combatir el tráfico ilegal de armas y el lavado de dinero. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que en los próximos meses se inaugurarán 5 estaciones modelo de la Policía Federal, con lo cual se busca descentralizar la operación y lograr mayor eficiencia en la prevención y combate al delito. El Gabinete de Seguridad dejó de competir para ver quién hacía más y ahora trabaja para cómo entre todos entregar mejores resultados. Manelik Castilla, comisionado general de la Policía Federal, dijo que esta conmemoración decretada en 2013 coloca a esta corporación en la agenda cívica nacional. En justo reconocimiento a los 12 compañeros de la División Antidrogas, entre ellos una mujer, asesinados en el estado de Michoacán por un delincuente, que hoy
se encuentra preso. En la ceremonia se entregaron becas para hijos de policías, créditos de vivienda, reconocimientos y ascensos. Además, se realizó un colorido desfile. Para México al Día, Gustavo Castillo. Y es que estos cuerpos de seguridad se componen de personas con historias. Y vía Twitter, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, compartió un video precisamente con la vida de un policía federal, una policía federal que también es madre de familia. Dejar a mis hijos todos los días me llega a provocar tristeza. Pensar en que un día puedo faltar me rompe el corazón. Sin embargo, tener la oportunidad de trabajar por mi país es lo que me impulsa a ser un ejemplo de vida para ellos. También el presidente Enrique Peña Nieto recibió en Los Pinos al secretario de Energía de los Estados Unidos, Rick Perry. Acordaron trabajar sobre 3 ejes para incrementar y fortalecer la seguridad energética y propiciar el crecimiento y la integración de ambos mercados. 1. Fortalecer la seguridad, confiabilidad y adaptabilidad de nuestros sistemas energéticos. 2. Fomentar el comercio, las inversiones y la infraestructura energética. Y 3. Impulsar el desarrollo e innovación en todos los recursos y tecnologías energéticas, desde fuentes convencionales hasta energías limpias. La Presidencia de la República destacó que México y Estados Unidos comparten iniciativas y acciones de mutuo beneficio, entre los que destacan impulsar los trabajos del Consejo de Negocios de Energía México-Estados Unidos, incrementar la interconexión de infraestructura como ductos de hidrocarburos, líneas de transmisión eléctrica transfronteriza y proyectos energéticos en nuestra frontera. También fortalecer la coordinación en materia de ciberseguridad y confiabilidad eléctrica. Momentos antes, Rick Perry se reunió con el secretario de Energía de nuestro país, Pedro Joaquín Caldwell. Luego de un mensaje a medios, dieron a conocer que acordaron llevar a un nuevo nivel la relación energética bilateral en beneficio de la economía de cada país y, por supuesto, de sus habitantes. Para generar beneficios mutuos y nuevas oportunidades en favor de nuestra seguridad energética, interconexión e integración de los mercados energéticos, así como para mejorar el desarrollo económico y el nivel de vida de nuestros países. México, con su reforma al sector de energía, forma parte de la revolución energética que se está llevando a cabo en la región norte de nuestro continente. Rick Perry reiteró que México es ya el segundo socio más importante de Estados Unidos en materia energética y destacó la reforma energética que fue impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto. Las inversiones bilaterales en el ámbito de la energía van a ayudar a Norteamérica a ser autosuficiente, dejar de apoyarnos en importaciones energéticas fuera del continente. Obviamente vamos a crear empleos, muchos y buenos empleos, y reducir los costos de la energía para los consumidores. Por su parte, los secretarios de Agricultura de México, José Calzada Rovirosa, y de Canadá, Lawrence McCulley, sostuvieron una reunión bilateral con el objetivo de fortalecer el diálogo en el sector previo a las consultas del Telecán. Coincidieron en el compromiso de lograr una profunda integración del sector agroalimentario en la región por ser indispensable para la economía de cada país. Los principales productos mexicanos que se exportan a ese país de Norteamérica son tomate, pimiento, aguacate, berries, cerveza, mango, guayaba, cebolla, limones, ejotes y fresas. José Antonio Meade, el secretario de Hacienda, aseguró que como nunca antes México está abierto al mundo. Lo hizo durante una gira de trabajo por Cancún, Quintana Roo, donde informó que se está trabajando en un proyecto de reformas a la ley aduanera en el que se incluye la figura de una agencia aduanal. Esto para reforzar la seguridad, pero sobre todo la continuidad de las inversiones que realizan los agentes. El agente aduanal invierte en logística, el agente aduanal invierte en transporte, invierte de manera importante en temas que coadyuvan al comercio exterior, que va más allá y que complementa su propia capacidad. Y por lo tanto, el reconocer en una figura que le dé trascendencia a esa inversión
no haría más que motivar mayores procesos de profesionalización, mayores procesos de inversión, de logística y de competitividad. El secretario también destacó la creación de un plan estratégico denominado la aduana del siglo XXI. Esto para posicionar a las aduanas mexicanas como líderes y además modelos a nivel mundial. El país necesita de aduanas modernas, transparentes, eficientes y seguras que faciliten y simplifiquen los servicios. El SAT informó que el comercio exterior aumentó casi 6% en el primer semestre de este año. Destacó que, contrario a todo lo que se esperaba a principios de año por el nuevo gobierno de los Estados Unidos, el comercio exterior aumentó. Dijo que el dinamismo de este comercio sigue ahí y no muestra ninguna seña de desaceleración, lo que debe ser muy alentador para el sector y para el país como una fuente de actividad económica. Le doy un dato. En un día común, entre las 46 aduanas que existen en el país, se procesan 46,000 operaciones de comercio exterior, cruzan 29,000 vehículos de carga y 57,000 pasajeros internacionales en los diversos puntos de entrada. Vamos ahora con información educativa porque la Secretaría de Educación Pública sigue sumando esfuerzos para elevar el nivel de quienes serán los próximos maestros de nuestro país. Con el objetivo de que los futuros maestros estén a la altura de los retos del siglo XXI, la Secretaría de Educación Pública presentó la estrategia para el fortalecimiento y transformación de las escuelas normales. Aurelio Nuño, titular de la SEP, reconoció que este es el desafío más grande que enfrenta la educación en el país. El cambio de México en gran medida depende de la educación. Y el cambio de la educación depende de las maestras y de los maestros. Y el cambio y la transformación de las maestras y de los maestros depende de las escuelas normales. Y por eso, fortalecer y transformar a las escuelas normales es el corazón y el eje del cambio de México. La estrategia consta de 6 ejes, entre ellos la transformación pedagógica alineada al nuevo modelo educativo. Haciéndolo por primera vez, coincidir con los cambios en los planes y programas de estudio de los niños y de los jóvenes que se derivan del nuevo modelo educativo. Eso es algo que por diversos motivos, pero nunca había pasado. Se hacían cambios en los planes y programas de estudio de los niños y no se hacían cambios al mismo tiempo en las normales, o viceversa. Y eso fue llevando a un desfase entre lo que aprenden los futuros maestros en las normales y lo que tienen que enseñar. Asimismo, se mejorará la infraestructura de las normales y, para reconocer el mérito y la excelencia, aquellas escuelas que adopten mejores prácticas recibirán recursos extraordinarios. Infraestructura, equipamiento, bibliotecas, materiales y libros. Y es por eso que desde el año 2016 hemos iniciado y concluirá en esta parte en el año 2018 una inversión adicional por 2,000 millones de pesos para infraestructura. Se revisará el reglamento de ingreso y promoción de los docentes para asegurar que estén basados exclusivamente en el mérito. Para ello se anunció la creación de una comisión asesora, la cual estará encabezada por Salvador Jara y Javier Treviño, subsecretarios de Educación Superior y Educación Básica respectivamente. Esta estrategia también plantea formar docentes que atiendan el derecho de los estudiantes indígenas a una educación bicultural, que tengan conocimiento del idioma inglés y capacidad didáctica para enseñarlo. Para México al Día, Flor Hurtado. Pues muy bien, vámonos a otros asuntos, y es que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, ordenó la destitución de José Luis Alarcón Ezeta como delegado de la dependencia en el estado de Morelos. Esto luego de la muerte de 2 personas que cayeron con su vehículo en un socavón en el Paso Express, ahí en Cuernavaca. Ruiz Esparza adelantó que se presentará una denuncia ante la PGR contra quien resulte responsable. Del expediente que lo está viendo el director general jurídico de la Secretaría a efecto de presentar ante la PGR integrado el expediente. No es una cosa que se prepare en unas cuantas horas, quizás el día de mañana, esta denuncia contra quien resulte responsable en razón de esta contradicción de datos que me están dando. Informó que el Colegio de Ingenieros inició los trabajos del peritaje para determinar las causas de este socavón. También dijo que está dispuesto a renunciar si el presidente Enrique Peña Nieto se lo solicita.
Por otra parte, ya fueron velados y enterrados los cuerpos de Juan Mena López y Juan Mena Romero, quienes murieron en este accidente. Sonia Mena, hija y hermana de las víctimas, afirmó que la familia emprenderá acciones legales para que se castigue a los responsables. Lo único que yo quiero es justicia, nada más. Justicia es lo único que pido. Porque ni con todo el dinero del mundo me van a poder regresar a mis familiares. Es un dolor que no se lo deseo a nadie. Aquí hay mucha gente que está involucrada tal vez, ¿no? El presidente Enrique Peña Nieto envió sus condolencias a los familiares de estas personas y ordenó que se separe de sus cargos a los funcionarios que estén directamente involucrados con este socavón. He dado instrucciones al secretario de Comunicaciones y Transportes para que quienes sean supervisores o funcionarios implicados o con responsabilidad directa en la supervisión y el mantenimiento de esta obra sean de momento retirados de sus tareas para las investigaciones correspondientes y sea hasta entonces, una vez que se tengan los peritajes y la investigación realizada, lo que permita deslindar las responsabilidades que hubiera en su caso. Recalcó que ya giró instrucciones a la Secretaría de la Función Pública para que realice una auditoría sobre la obra y se deslinden responsabilidades. También descartó hacer algún juicio de las causas del accidente. No quiero hacer juicios anticipados. He conocido de que había señalamientos, también he sabido que hubo alguna participación de parte de la propia delegación para atender las peticiones. No estoy en condición de hacer juicios anticipados ni de tomar una posición. Creo que es importante que se realice los peritajes, la debida investigación y sea hasta entonces cuando se puedan deslindar qué responsabilidades hay, sean funcionarios, sea la empresa o cualquiera que sea la causa. Por cierto, un nuevo socavón de al menos 20 centímetros de profundidad se registró la tarde de este jueves en Ciudad Madero, Tamaulipas. El hundimiento ocurrió por el colapso de una tubería debido al reblandecimiento del subsuelo a causa de las fuertes lluvias que se han dado en los últimos días. Elementos judiciales informaron que durante el percance no se presentaron afectaciones ni víctimas. A otros temas, la Fiscalía de Veracruz presentó en San Lázaro la solicitud de desafuero, esto contra el diputado federal Alberto Silva Ramos. Esto sucedió ante las irregularidades detectadas durante su gestión como coordinador de comunicación social durante el gobierno de Javier Duarte. Tanto Alberto Silva como Gina Domínguez, también exvocera de Duarte, figuran como probables responsables en un mecanismo que permitió el desvío de más de 4,000 millones de pesos de 12 dependencias distintas del estado de Veracruz. De acuerdo con el procedimiento legislativo, la solicitud de desafuero será turnada a la sección instructora para su análisis. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala dijo tener lista la logística de traslado para cumplir con la extradición del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en cuanto las autoridades mexicanas lo dispongan. La Cancillería guatemalteca reiteró que únicamente están pendientes de fijar la hora y el lugar de la entrega de Javier Duarte. Recordemos que la Procuraduría General de la República tiene prevista la extradición del exgobernador para el próximo 17 de julio. Al llegar a México, Duarte será puesto a disposición de un juez federal para que responda por los delitos que se le imputan. Y 2 elementos de seguridad pública de Hidalgo fueron detenidos por policías de investigación para determinar su presunta responsabilidad en el robo de combustible. De acuerdo con un reporte, los elementos municipales fueron aprehendidos durante un operativo en el municipio de Santiago Tulantepec. Los sujetos conducían una camioneta Ford color blanca en la que transportaban contenedores con hidrocarburos, es decir, con gasolina. Los detenidos fueron identificados como Eleuterio N. y José Guadalupe N. Además, se aseguró la patrulla número 12 de la Corporación Municipal. Y el Instituto Nacional Electoral desechó las denuncias que presentaron Morena y el movimiento Ahora, que encabeza Emilio Álvarez y Casa, por el presunto financiamiento ilegal de la campaña del candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo. Esto por no encontrar elementos para probar un delito electoral. No obstante, la Unidad Técnica de Fiscalización dará vista
a la PGR, a la Auditoría Superior de la Federación y a las Contralorías Internas de Banobras y del Estado de México para que se realice una investigación más profunda. Y luego de analizar los dictámenes de fiscalización de las campañas electorales de este pasado 4 de junio, el INE prevé reajustar las sanciones que se impondrán a los partidos políticos. El Instituto Electoral informó que con estos ajustes se estima que las sanciones superen los 871 millones de pesos. Aseguró que los cambios también estarían impactando en el monto total no reportado por cada uno de los partidos y que en el caso de Coahuila generó un rebase en los topes de gastos de campaña. Así es, y la PGR abrió una carpeta de investigación en contra de José Manuel Mireles, ex líder de las autodefensas en la región de Tepacaltepec, en Michoacán. Es por apología del delito. La PGR lo acusa de incitar a la población a agredir a elementos del ejército después de un operativo en el que detuvieron a presuntos integrantes del crimen organizado. Además, lo señala por violar la libertad condicional, pues viajó a Manzanillo, Colima, cuando precisamente tenía prohibido salir de Michoacán. El Consejo de la Judicatura Federal examinará un estudio llamado Estudio sobre Redes Familiares y Clientelares. Este fue realizado por el consejero Felipe Borrego Estrada y ahí se da cuenta de casos de nepotismo dentro del mismo consejo. La investigación, que se realizó entre enero de 2016 y enero de este 2017, destapó que familiares de al menos 500 jueces y magistrados están ocupando plazas en tribunales y juzgados de su adscripción o de otros. Un total de 112 jueces y magistrados consiguieron empleo a sus esposas o parejas, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás. Otros han dado empleo a yernos, concuños, sobrinos, tíos y hasta sus suegras. Y por primera vez en México, un contrato petrolero a una empresa privada fue cancelado. Se trata del contrato firmado por la empresa canadiense Renaissance Oil, a la que se adjudicó el área 19 de la ronda 1.3. La Comisión Nacional de Hidrocarburos informó que se debió a que dicha área, que previamente fue explotada por Pemex, estaba contaminada, lo que impidió a la privada continuar con su plan de trabajo. Le recuerdo que ya hay cerca de 70 contratos petroleros asignados a privadas y empresas de 17 países, gracias esto a la reforma energética, y también esta es la primera vez que se suspende ya un contrato. En Perú, el juez Richard Concepción Carguancho, del primer juzgado de investigación preparatoria nacional, sentenció a 18 meses de prisión al expresidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia. A ambos se les acusa de los delitos de lavado de activos por los aportes que el Partido Nacionalista recibió para las campañas presidenciales de 2006 y 2011, en las que Humala se postuló. La pareja pasó la noche en las dependencias del Poder Judicial mientras esperan que se resuelva a qué penitenciaría serán trasladados. Y no es el único expresidente que se encuentra en problemas. En Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva aseguró que la condena de 9 años y medio en su contra es un intento para frenar su carrera política. Y es que la sentencia también inhabilita a Lula a ocupar cargos públicos en un lapso de 19 años. Sin embargo, el exmandatario dijo que sigue en pie su postulación a la presidencia del país porque se dice es inocente. La justicia no puede mentir, no puede tomar decisiones políticas, tiene que tomar decisiones basadas en los hechos. La única prueba que existe en este proceso, en no sé cuántas miles de páginas, es la prueba de mi inocencia. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está realizando una visita de Estado en Francia y ahí participó como invitado especial en el desfile de la Bastilla. Trump se reunió con el mandatario francés Emmanuel Macron, con quien habló sobre cooperación en materia de seguridad, combate al terrorismo y también sobre el cambio climático y el Acuerdo de París. Ambos presidentes destacaron las buenas relaciones entre sus países, a pesar de que tienen claramente algunas diferencias, e incluso dio un guiño de poder rectificar su decisión sobre la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París. Sin duda, no compartimos puntos de vista y objetivos en muchos otros temas de los que hablamos hoy y necesitamos avanzar juntos.
Ahí mismo en Francia, Donald Trump nuevamente defendió a su hijo mayor, quien se encuentra en el ojo del huracán por la reunión que sostuvo con una abogada rusa durante la campaña electoral del año pasado. Esto fue lo que dijo. En lo que respecta a mi hijo es un joven maravilloso. Se reunió con una abogada rusa, no con un abogado del gobierno, sino un abogado ruso. Fue una reunión corta. Pero nada sucedió en la reunión. Y honestamente, creo que la prensa hizo algo grande sobre un asunto que realmente haría mucha gente. El Comité Judicial del Senado citará a Donald Trump Jr. para que testifique en torno a su entrevista con la abogada Natalia Veselnitska y sus presuntos nexos con el Kremlin. Por supuesto, más información sobre Donald Trump. Hace unas horas protagonizó una nueva polémica. La polémica involucra a la primera dama francesa Brigitte Macron, a quien Trump le dijo que estaba en muy buena forma. Trump repitió su afirmación al presidente Emmanuel Macron diciéndole que su esposa está en buena forma física, a lo que el mandatario francés respondió: hermosa. El comentario generó controversia en las redes sociales, donde algunos usuarios lo califican de inapropiado, yo diría incluso machista. Y Donald Trump reconoció que el muro que quiere construir en la frontera con México no se extenderá de costa a costa. El presidente señaló que serán necesarias entre 700 y 900 millas de muro, es decir, entre 1.000 y 1.500 kilómetros de los 3.200 kilómetros que conforman esta frontera. De acuerdo con Trump, la frontera entre México y Estados Unidos tiene montañas, ríos violentos y peligrosos. Según el mandatario, hay lugares tan remotos en la frontera que nadie lo cruza. Sigue la crisis de inmigrantes en Europa. El gobierno italiano informó que cerca de 7.000 migrantes procedentes de África y Asia fueron rescatados solamente esta semana en el canal de Sicilia. La Guardia Costera del Mediterráneo informó que la mayoría de los indocumentados tenían como destino las costas de Italia y de Grecia. Todos los migrantes viajaban en 10 embarcaciones que partieron de Libia y las 10 iban, por supuesto, absolutamente sobrecargadas. El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, fue hospitalizado en Toronto, Canadá. De acuerdo con información del hospital, Carter se encuentra bajo observación luego de sufrir un desmayo mientras ayudaba a construir una casa en ese país. El exmandatario de 92 años se le diagnosticó deshidratación luego de que pasara horas bajo el sol mientras colaboraba con una asociación humanitaria. Falleció el Premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo, de origen chino. Fue uno de los principales críticos del gobierno de su país. Luchó porque en el gigante asiático reinara la democracia. Sus ideales lo llevaron a la cárcel, pues era considerado un enemigo político interno. Liu Xiaobo murió a los 61 años a causa de cáncer de hígado, diagnosticado de manera tardía en la prisión donde pasó los últimos años. Hace unas semanas había sido liberado precisamente por razones humanitarias por su enfermedad. Que en paz descanse. Va, gracias a quienes nos acompañaron en esta primera media hora. Nosotros vamos a nuestro resumen y regresamos con más información. Esto es México al Día. Se revisen a profundidad las agravantes en delitos cometidos contra policías y se hagan más severas las sanciones correspondientes. Al conmemorar el Día del Policía Federal, el presidente Enrique Peña Nieto pidió penas más severas a quienes asesinen a policías. Los secretarios de Energía de México y Estados Unidos acuerdan fortalecer el sector en beneficio de la economía de cada país y de sus habitantes. El presidente Enrique Peña Nieto ordenó separar de sus cargos a todos los funcionarios involucrados directamente con el socavón del Paso Express. Sean de momento retirados de sus tareas para las investigaciones correspondientes. El gobierno de Guatemala informó que ya está lista la logística para extraditar al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que no es necesario la construcción del muro fronterizo de costa a costa. Más adelante, la actriz mexicana Adriana Roel recibió un homenaje por sus 60 años de trayectoria en los escenarios. Chivas y Tigres disputarán el campeón de campeones este domingo.
Como siempre, los viernes nos acompaña un experto, de los queridísimos expertos del Instituto de Estudios Internacionales, Gilberto Bosques. Y hoy tenemos el placer de que nos acompañe Ana Paula Sandoval. Ella es, por supuesto, investigadora y pues nos trae un tema muy interesante, que es precisamente la condena de 9 años que pues ya se le dictó al expresidente Lula da Silva en Brasil, algo que por supuesto ha sacudido a la región. Ana Paula, bienvenida. Muchas gracias. Así es, Brasil está pasando por momentos muy difíciles. Ya tiene 3 años en que se ha venido involucrando en una serie de casos de corrupción sin igual, que ha llegado hasta esferas de empresarios muy importantes y políticos de gran trayectoria. En este caso le toca a Lula. El miércoles pasado recibió la condena de parte del juez Sergio Moro por 9 años y medio. Por ser primera instancia no va a estar en esta condena preso, pero ahora tocará a 3 jueces, a 3 magistrados, revisar todo este caso. En caso de que ellos decidan que bueno, debe de cumplir y que todo lo que el juez Moro muestra es verídico, pues sí tendrá que cumplir la sentencia de 9 años y medio. Esto es muy importante ya que apenas hace unos 2 meses Lula había empezado su campaña, o sea, bueno, no tanto él, pero el Partido de los Trabajadores había anunciado que iba a ser su único candidato. Entonces, pues ya tenía un margen del 30% arriba de los demás candidatos, que pues las elecciones son en 2018, pero igual ya se veía como al frente. Entonces, pues ahora sí que el Partido de los Trabajadores se encuentra a espera de la resolución y pues todo Brasil. Claro, ha sido una etapa muy dolorosa para Brasil dentro de su última etapa democrática, porque no solo pues ahora se han vivido estos casos de corrupción, sino un impeachment con Dilma Rousseff. Después la llegada de Michel Temer, una llegada pues muy abrupta, y ahorita también él envuelto en varios casos de corrupción, él y su partido. Ahora Lula da Silva también envuelto en casos de corrupción. Pero sí me gustaría que desde tu perspectiva, desde lo que hace siguiendo en esta etapa dolorosa de Brasil, ¿qué tanto puede ser un factor o factores políticos, ya que lo acabas de comentar, el punto clave, estamos a punto de celebrar o estamos cerca de celebrar elecciones, o es real que las instituciones están haciendo bien su trabajo? Pues Lula el día de ayer en una conferencia en Sao Paulo, en la sede del Partido de los Trabajadores, mencionó que todo era una cacería política, que es de parte de los medios de comunicación y los partidos opositores que buscan que no se postule a la presidencia. Sin embargo, pues también ya van 3 años de estas investigaciones y se ha notado claramente, como lo mencionabas, con el caso del presidente Temer, que es el partido de oposición al Partido de los Trabajadores, que esto no va en ninguna línea política, o sea, es totalmente en busca de la verdad, por así decirlo. Así que, pues, nada más queda esperar a que se analice el caso. También Lula mencionaba, y esto es cierto, en las 300 páginas que presenta el juez Moro de la investigación, no hay pruebas fehacientes, solamente está como lo que se menciona que él tiene, que la empresa OAS le regaló un departamento por Petrobras, por todo el caso de Petrobras, que Lula dio algunos contratos para esta empresa tuviera acceso a Petrobras, pero los departamentos de los que se habla no están a nombre de Lula, entonces pues tampoco hay como una prueba real que indique que está en un delito. Ana Paula, pero bueno, lo cierto es que la sentencia ya está ahí. Así es. Obviamente habrá que analizarse, etcétera, pero en caso de que se confirmara de que Lula acabara en la cárcel, ¿cuál sería el futuro político de Brasil? ¿Hacia dónde ves tú, desde tu perspectiva, que podría girar las cosas? ¿Sería todavía el Partido de los Trabajadores quien tendría todavía la preferencia o habría a lo mejor un cambio de perspectiva? Pues según los sondeos, como mencionaba, Lula iba 30 puntos arriba del candidato que está abajo, que es Jair Bolsonaro. Es de destacar que este candidato es ultraderechista, conservador, xenófobo, racista y todo lo que hemos visto también reflejado en Europa y en otros lados del mundo. También está la candidata Marina Silva, que ella pertenece al Partido de los Trabajadores y estuvo de hecho muchos años con Lula. Sin embargo, cuando empezaron todos los casos a mencionar a Lula, se salió ahora sí de todo eso.
Y también creo que Lula, aunque llegue la condena, va a seguir siendo una parte muy importante del Partido de los Trabajadores, y aunque sea en la cárcel, él va a poder elegir quién va a ser el candidato ideal para representarlo en las elecciones de 2018. Entonces, pues, a esperar. ¿Cómo has notado este problema en Brasil que haya afectado precisamente a la región? La región, hablo de Sudamérica, donde también pues hay otros países que están en una crisis a raíz de las instituciones democráticas, ¿no? Como es el caso directo de Venezuela. Hay otros países muy consolidados, ¿no? Como por ejemplo Chile, donde bueno, pues también están cerca de vivir una nueva etapa electoral. Un país como Colombia, donde pues acaban de lograr la paz, donde se están madurando sus instituciones ahí políticas. ¿Cómo ves que ha impactado en la región este caso en específico de Brasil, que finalmente pues es el gigante económico de la región? Pues yo creo que debe de ser un ejemplo para toda la región en cuanto a la buena implementación de las instituciones. Pues como mencionaban, en muchos países de Latinoamérica ya no se cree en las instituciones, entonces que el sistema judicial de Brasil esté haciendo las cosas y esté demostrando que se puede ser imparcial y se puede tener credibilidad, creo que es muy importante y es algo que los demás países deberían de tomar como ejemplo y pues tener la fuerza como de hacerlo, ¿no? De sobreponerse al poder. Claro. Ahora sí. Que sin embargo es paradójico, ¿no? Porque aunque sí estamos viendo lo que aparentemente pudiera ser un buen funcionamiento de las instituciones, también los casos que se han desatado y, digamos, diseminado por toda la región han salido de ahí, ¿no? Como es Petrobras, Odebrecht, etcétera. ¿Por qué esta paradoja? ¿Será realmente que está madurando Brasil o es solamente un desastre? Pues yo creo que fue un caso que se fue desarmando poquito a poco. El mismo juez Moro dice que él no sabía en lo que se estaba metiendo al momento en que empezó a investigar la Operación Lavallato. Empezó y salió uno y de ese salió otro. Y también es importante mencionar que en Brasil tiene la delación premiada. Esto ha ayudado mucho a que la investigación vaya creciendo, porque se captura uno y esa persona si habla y si menciona con quién estuvo coludido, le puede reducir la sentencia. Entonces es algo que todos han tomado y que ha hecho que la operación vaya creciendo y que vaya, pues ahora sí que tomando más cabezas. Claro, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana Paula Sandoval, investigadora del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosque del Senado, por hablar de este tema. Seguramente te tendremos pronto porque este caso, el caso de Lula da Silva, la corrupción en Brasil y sobre todo la proximidad de las elecciones, pues va a dar mucho de qué hablar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, Ana Paula. Gracias. Vamos ahora a las breves del país. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, nombró y tomó protesta a Edmundo Garrido Osorio como el nuevo Procurador General de Justicia capitalino. Edmundo Garrido fue subprocurador de averiguaciones previas y tras la renuncia de Rodolfo Ríos Garza, el pasado 24 de junio, estuvo encargado del despacho. Caminos y Puentes Federales anunció que desde este viernes y hasta el próximo 20 de agosto pondrá en marcha el operativo Vacaciones de Verano. Esto implica que se mantendrán abiertos los 1,032 carriles en las casetas de cobro y se emplearán diversos mecanismos para agilizar el cruce de los vehículos. En Guerrero, el piloto aviador de la Fuerza Aérea de México, Luis Alberto N., de 35 años, fue asesinado a tiros en Acapulco. La Secretaría de Seguridad del Estado informó que el cuerpo del piloto fue encontrado en la avenida Adolfo López Mateos, cerca de La Quebrada, en Acapulco. Una fiesta infantil en Tizayuca, Hidalgo, terminó en tragedia. 7 adultos y 4 menores fueron asesinados por un comando armado. La Procuraduría de Justicia del Estado informó que la masacre se debió a un presunto ajuste de cuentas. También aseguró que el dueño del domicilio en donde se realizaba el festejo tenía antecedentes penales por secuestro.
Ayer se conmemoró el Día Mundial de la Sensibilización para la Atención del Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, un padecimiento al que debemos de estar muy atentos. Distracción, descuido, incapacidad para mantenerse atento a juegos y tareas, pérdida frecuente de objetos, hablar en exceso e interrumpir conversaciones de manera frecuente son algunos de los síntomas que una persona con déficit de atención e hiperactividad presenta. Y es que tener a niños inquietos puede no ser del todo normal. Este trastorno se presenta con frecuencia en edades tempranas y de no llevar un tratamiento integral puede afectar seriamente la vida adulta. Anteriormente no se diagnosticaba mucho en el adulto, hoy se sabe que es un trastorno que puede ocurrir en la adultez y que probablemente vino desde la niñez, y estos pacientes tienen muchísimos problemas, ya sea en su vida laboral o profesional, con la pérdida de empleos, por los problemas que tienen para concentrarse o la distractibilidad. También tienen problemas en su vida personal. Cerca del 5% de la población mexicana padece déficit de atención e hiperactividad. Cerca de la mitad, un poco menos de la mitad de los adultos que en su momento de infancia o adolescencia padecieron el trastorno, los siguen padeciendo en forma activa y requieren un tratamiento específico. En el Día Mundial de la Sensibilización para la Atención del TDA, especialistas hicieron un llamado a atender los síntomas de manera oportuna en estos pacientes. Alrededor del 25%, o sea, 1 de cada 4 padres o quienes hacen las veces de crianza de los niños, no acepta que el niño, más bien acepta solo ese grupo, o sea, 3 de cada 4 no aceptan que se trate de un problema que requiere atención de salud mental. De los que sí lo aceptan, lamentablemente, solo el 13% acuden a buscar esta ayuda profesional. Esta condición se asocia a otros trastornos como el del aprendizaje, el abuso en la comida y en las adicciones. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. Y esta información realmente vale la pena que la analicemos y nos sensibilicemos al respecto. Y es que cada año se registran 190,000 casos nuevos de cáncer y 80,000 fallecimientos por este terrible mal. Además, 7 de cada 10 pacientes, y aquí está una de las claves, llegan a las instituciones de salud en etapas avanzadas. Sabemos que para revertir este mal, lo mejor siempre es la prevención o detectarlo a tiempo. Ante estas cifras, nuestro país será por primera vez sede de la 7ª edición de la Cumbre Mundial de Líderes de Cáncer, que se realizará el 13 y 14 de noviembre en la Ciudad de México. A esta reunión de alto nivel asistirán 300 expertos y líderes en políticas públicas relacionadas con esta enfermedad. Será organizada por la Unión Internacional contra el Cáncer y el Instituto Nacional de Cancerología. El director general de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, supervisó las obras del túnel emisor Oriente en Teoloyucan, en el Estado de México. Recorrió el lugar y recibió los pormenores de los avances de esta obra fundamental para la seguridad hídrica del Valle de México. Este túnel emisor Oriente se encuentra en operación ya desde junio del 2013 y en breve desalojará las aguas negras y pluviales del Valle de México y las llevará hasta la planta de tratamiento de aguas residuales a Totonilco, en el estado de Hidalgo. Y el año pasado un ciudadano de la Ciudad de México solicitó un amparo contra las fotomultas y un juez federal resolvió que este sistema es inconstitucional ya que transgrede el derecho de los ciudadanos de tener una audiencia para defenderse. Bueno, pues este jueves la Suprema Corte de Justicia aceptó analizar si resuelve o no este amparo. El asunto fue turnado al ministro José Fernando Franco González, quien deberá resolver si el amparo en revisión es lo suficientemente relevante para ser tomado por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues el momento que muchos jóvenes de nuestro país esperan el sábado, es decir, mañana, la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, va a publicar los resultados de su segunda vuelta del concurso para la selección para licenciaturas. Es tanto para el sistema escolarizado como abierto y a distancia. La máxima casa de estudios hizo las siguientes recomendaciones. Tomen nota. No ingresar antes del 15 de julio porque no se encontrará información alguna y el sistema se empezará a saturar antes de que inicie el proceso. Así que, por favor, no inicien antes de mañana.
evitar hacerlo en las primeras horas, es decir, esperarse hasta la medianoche, más bien a partir de la medianoche y hasta las 6 de la mañana no hacerlo, es porque cuando el tránsito es más intenso. Es muy importante consultar los resultados directamente en la página que es www.escolar.unam.mx, ahí la tiene en su pantalla, y no a través de un buscador como Google que los podría llevar a una página inadecuada. Y hoy es viernes y también es viernes de En Corto, en punto de las 8:30 de la noche. No se pierdan la conversación que tuvo mi compañera Leticia Carvajal con el gran fotógrafo ENIAC Martínez. Aquí un adelanto de esta plática. Esto que le llaman el talento, yo creo que más bien es talacha, trabajo y estar con el dedo en el renglón, ¿no? Yo creo que el talento es como yo digo, la inteligencia, ¿para qué? O sea, el talento, si no lo pones, tú realmente estás trabajando todo el tiempo, no vas a desarrollar nada, no es, ay, se me acaba de ocurrir esto, fíjate, no, o sea, es un proceso largo y un proceso arduo y es un proceso en el cual hay que estar todo el tiempo concentrado y no quitar, nuevamente lo repito, el dedo en el renglón si quieres llegar hacia algún lugar. Ahora, hacerlo de la mejor manera posible. Mira, no existe, yo siempre he dicho como fotógrafo trabajo para que un grupo de imágenes transmitan una idea, ¿no? Para mí la fotografía y la pintura y las artes tienen que ver con traducir de la vida y ponerlo en un cierto plano, o de las artes o de lo que tú te estés dedicando, ¿no? Yo creo que es un proceso de traducción. Entonces yo creo que a mí lo que más me interesa al hacer libros de fotografía, porque yo creo en el libro como tal, aunque hay muchas plataformas muy interesantes que no debemos dejar a un lado, como todo el mundo del internet, todo el mundo de las páginas web, todo el mundo de la comunicación tan veloz que se da a través de los medios de comunicación, ya no tan nuevos y otros por venir. Yo creo que el tema sigue siendo el mismo, utilices la cámara que utilices, ¿no? ¿Y qué es ese tema? ¿Qué estoy diciendo acerca de algo? O sea, ¿cómo lo voy a decir? ¿Cómo esta información tan voluminosa realmente puede llenar vacíos y espacios que yo esté buscando? Entonces yo creo que dice, ¿cuál es el futuro? Yo decir cuál es el futuro de la imagen, yo digo, se han abierto muchos campos, se han abierto muchas formas de decir las cosas, hay ciertas cosas que se pueden desarrollar de una manera muy diferente a cuando empezamos a ser fotógrafos, toda mi generación, pero yo creo que sigue siendo el asunto el mismo. Si tú consideras que tú estás diciendo algo y que tienes algo que decir en un campo determinado. Yo por eso en los talleres que yo digo, o sea, yo puedo sacar una foto. Pues llegó el momento de que hablemos un poco de ciencia, tecnología, innovación, redes sociales. Y bueno, empezamos con una noticia realmente sorprendente y trascendente para la tecnología y la historia de la humanidad. La teletransportación, uno de los avances de la tecnología que han sido más veces abordados por la ciencia ficción, que muchos hemos soñado con poder teletransportarnos de un lugar a otro mágicamente, pues ha logrado ya avances cruciales y reales en los últimos meses. Como comentamos aquí en México al Día, el pasado mes de junio, un equipo de científicos chinos logró la teletransportación cuántica de una partícula en una distancia récord de 1.200 kilómetros. El proyecto comenzó el pasado año con el lanzamiento del satélite Misius, un satélite que está nombrado así por un pensador, un filósofo chino, y un satélite que sería el primer satélite cuántico. Sin embargo, esta vez el mismo grupo de investigadores superó su propia marca y consiguió la primera teletransportación de un fotón a este satélite en órbita. Mediante un láser ultravioleta y un sistema de lentes, Misius creaba pares de fotones entrelazados y los enviaba hacia las estaciones a un ritmo de 5.9 pares por segundo. Solo 1 de cada 6 millones de fotones dio resultado positivo, pero sigue siendo un éxito rotundo. ¿Qué significa esto? Tampoco nos emocionemos, no es que vayamos a poder teletransportarnos al espacio en un futuro cercano, sin embargo, sí
lo que sí se podría teletransportar es la información, es decir, por ejemplo, un código binario se podría teletransportar y esto pues crearía el sistema de comunicación encriptado y más rápido de la historia de la humanidad. ¿Y por qué encriptado? Porque como es cuántico, es decir, las partículas aparecen en dos lugares al mismo tiempo, no hay un canal que se pueda interferir, es decir, no se puede interferir la información, no se puede hackear, no se puede interrumpir el flujo de la información. Así que es un verdadero avance rotundo por parte de científicos y tecnólogos chinos, por supuesto, para el espacio. Y sigamos en el espacio porque el pasado 10 de julio la sonda Juno sobrevoló la llamada Gran Mancha Roja de Júpiter. Aquí lo comentamos también en México al Día, a la distancia más cercana que jamás había estado Juno de esta región del planeta, ni ningún otro aparato humano, a tan solo alrededor de 9,000 kilómetros sobre esta gran mancha roja que es el huracán, pues un huracán inmenso, más grande que la Tierra. La NASA aprovechó la ocasión, por supuesto, para captar imágenes con un nivel de detalle jamás antes visto. Ahí las está viendo en su pantalla. La llamada Gran Mancha Roja es, como le comenté, una tormenta de dimensiones colosales, pues mide alrededor de 16,350 kilómetros de ancho, lo que equivale, como le digo, a 1.3 veces el tamaño de la Tierra. Los 8 instrumentos de la sonda de la NASA, así como también su cámara JunoCam, enfocaron hacia la mancha, tomando unas imágenes que luego fueron procesadas por científicos para darles más nitidez y un mayor grado de detalle. La sonda, que viaja a unos 50 kilómetros por segundo, pasó a una distancia de 9,000 kilómetros del planeta y recogió información que será crucial para entender este fenómeno que astrónomos han estado observando desde principios del siglo XIX. Este huracán, que se calcula ha estado activo por unos 350 años ahí en Júpiter. Y bueno, seguimos en el espacio, pero con enfoque a la Tierra, porque recordemos que la tecnología espacial tiene aplicaciones vitales y que utilizamos todos los días en nuestra vida cotidiana. Y es que Google lanzó una nueva función en su plataforma Earth que permitirá medir y monitorear de manera inmediata lo que está sucediendo en el Amazonas. Esto es lo que está haciendo, permite mapear casi en tiempo real la deforestación de la selva amazónica, la mayor selva tropical del mundo. A través de 11 historias interactivas sobre la región amazónica, Google comenzó con un plan para divulgar las tradiciones, la cultura y lugares, además de contar con una herramienta para que los propios pueblos del Amazonas puedan mapear la deforestación en tiempo real. El proyecto Yo Soy la Amazonia literalmente captura la complejidad de la selva en la que se produce el 20% del oxígeno de nuestro planeta. De acuerdo con Rebecca Moore, la directora de Google Earth, la nueva versión de Google Maps trae ahora la historia sobre Brasil de una forma diferente a la que la plataforma permitirá una experiencia mucho más cercana con la Amazonia. Vamos a ver un poco del promocional de esta herramienta. Lo que gastas, usas, consumes, lo que respiras. Si todo cuanto eres está siendo amenazado, entonces, ¿quién eres? Bueno, al final termina diciendo somos Amazonia. Recordemos que el bosque del Amazonas, como les comenté, genera el 20% del oxígeno de nuestro planeta. Así que es muy importante que utilicemos esta herramienta que es muy práctica de usar para poder adentrarnos más y poder hacer conciencia de lo que está sucediendo, no solo con este ambiente natural, sino con millones alrededor de nuestro planeta. Pues esta es la información de ciencia, tecnología, innovación y redes. Así es, muchísimas gracias, Ana Cris. Siempre muy interesantes estos datos que das, porque hay que estar muy de cerca con lo que pasa en nuestra naturaleza y eso del cambio climático. Ya veíamos esa brecha tremenda que se abrió en la Antártica hace apenas un par de días y que es precisamente un fenómeno de los cambios climáticos y cómo ha impactado la gran industrialización de las cosas. Que también se puede ver en Google Earth y es muy impresionante para que hagamos conciencia de lo que sucede con este gigantesco iceberg que sin duda alguna. Gracias, Ana Cris.
Le damos la bienvenida a Eduardo Marín. Eduardo Marín, ¿cómo estás? ¿Qué película nos traes esta mañana para que podamos ir al cine contentos este fin de semana? Muy buenos días, Eduardo. Buenos días, Omar. Buenos días, Ana. Pues efectivamente, mira, vamos a recomendar un film relevante, de calidad, que hay que celebrar, que llega a nuestras carteleras. Sí. Trata de Graduación, es una producción rumana que ha recibido elogios unánimes de la crítica internacional. Es un relato profundo, agudo, sobre la relación de un padre con su hija adolescente, una relación que cambia radicalmente, que se trastoca por un dramático suceso inesperado. La película pues acierta, es muy eficaz en el trazo de los personajes, en el desarrollo de las relaciones filiales y de las relaciones de pareja, y es válida como un testimonio de relaciones humanas, una obra reflexiva sobre sucesos cotidianos, y bueno, y es también válida como un testimonio sobre la situación social actual en este caso en Rumania, pero que puede ser fácilmente identificable también en nuestra propia realidad. Es una radiografía de la corrupción de sucesos del día al día. Está dirigida por Cristian Mungiu, un director rumano que vuelve a ofrecernos una película categórica, contundente, después de su memorable película 4 meses, 3 semanas, 2 días, que ganó la Palma de Oro de Cannes hace ya 10 años. Ahora, Graduación no es tan intensa como esta última, pero sin duda posee firmes cualidades como retrato individual y como testimonio social. En fin, siempre hay que festejar, Omar, Ana, que este tipo de películas como Graduación, este tipo de cine inteligente, reflexivo, un cine muy diferente al que estamos acostumbrados, al que domina nuestra cartelera, pues tenga cabida en nuestras pantallas, eso sí, en muy pocas salas, pero realmente vale mucho la pena esta película Graduación. Pues muchísimas gracias, Eduardo Marín. Sin duda que trataremos de cacharla en esas pocas salas, aunque sean pocas, y pues una excelente recomendación para este fin de semana. Te enviamos un fuerte abrazo. Gracias, muy buenos días. Hasta luego. Más información cultural, y es que el actor y comediante Héctor Lechuga, quien destacó en diversos programas cómicos de la televisión mexicana, desafortunadamente falleció a los 88 años de causas naturales en su casa de la Ciudad de México, así lo confirmó la Asociación Nacional de Actores. Nacido en Orizaba, Veracruz, en mi tierra, el 18 de abril de 1929, Lechuga alcanzó el éxito en los años 70 con el programa televisivo Ensalada de Locos, donde compartió créditos con Manuel El Loco Valdés y Alejandro Suárez. Junto a Julio Taboada protagonizó Rayo Veloz, la primera serie cómica que se transmitió en México. Se le recuerda también por los programas Chucherías, Detective de Hotel y El Show de los Cotorros. Debutó en el cine en 1960 con Los Resbalosos, luego participó en Masajista de Señoras, Buenas Noches Año Nuevo y Requiem por un Canalla, entre otras películas. En 1980 estelarizó Cotorreando la Noticia, programa de crítica política y social. Luego de 25 años reapareció con la cinta Princesa, una historia verdadera, estrenada en 2016. Ese mismo año permaneció en terapia intensiva en un hospital de la Ciudad de México, y pues descanse en paz Héctor Lechuga. En otra información, la actriz mexicana Adriana Roel recibió un homenaje por sus 60 años de trayectoria en los escenarios. Adriana Roel fue objeto de un homenaje por parte del Centro de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli y el Centro Nacional de las Artes. Es de los pocos actores que en una ininterrumpida trayectoria ha formado parte del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro en todas sus administraciones. Puedo decirles con toda sinceridad que me gustaría volver a vivir todo desde el primer momento en que decidí ser actriz. Colegas, familiares y amigos del artista participaron en el reconocimiento oficial a la trayectoria de la actriz en cine, televisión y principalmente teatro. Sin escatimar, sin divismos, sin egoísmos. Nadie nunca habló de ella más que para elogiar su desempeño. Y me da un gusto enorme, porque estamos hasta el final de nuestra vida juntas. Y es una emoción que te lleva a las lágrimas. Porque eso es lo más importante, seguir adelante. Nunca pensar en me voy a retirar.
Yo espero nunca, nunca llegar a ese momento. Recientemente, Adriana Roel donó parte de su archivo personal al CITRU. El acervo, aún en proceso de catalogación, está conformado por fotografías, programas de mano, carteles, cartas y notas periodísticas que dan cuenta de sus 60 años de carrera en el escenario, la docencia y el arte. Algunas piezas de esta colección se exhiben temporalmente en la Galería Juan Soriano de la Biblioteca de las Artes. Además de que nos prestó para esta exposición materiales que están en su casa y que forman parte de su vida cotidiana, pero que nosotros ya de alguna manera nos permitió reproducirlos para que estén en consulta y que sean un material vivo para el conocimiento del arte teatral en México. Titulada Adriana Roel en Mi vida en el teatro, la exposición homenaje puede visitarse de lunes a domingo hasta el 8 de septiembre en el CENART. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Pues muy felices porque llegó el turno de Javier Aranda, sus confesiones literarias, y pues vamos a seguir hablando de ese gigante asiático que estamos descubriendo aquí en Occidente apenas, Javier. Parece que lo estamos descubriendo todos los días, como tú acabas de informar de lo que están haciendo en materia de investigación científica en el espacio, y eso refleja un poco, digamos, la visión de largo plazo que tiene ese pueblo. A mí me sorprende mucho los expertólogos que abundan sobre China, que no hablan chino, entre otras cosas, por ejemplo, y que quieren hablarnos de una cultura que ni siquiera han asimilado por la superficie. Entonces, me puse a leer en estos días a partir de notas como la tuya y de otras que han estado surgiendo sobre China, porque hay un libro que es un acercamiento realmente interesante que se llama Desde una bicicleta china, de Dolores Payas. Ese libro no de un especialista, es el libro de una mente curiosa que se traslada a ese país, que vive bastantes días ahí, convive con la gente y trata de entender, digamos, esa sociedad porque ella se está integrando. No habla desde, digamos, los conocimientos teóricos de los especialistas que nos hablan de la geopolítica y etcétera, pero a partir de una mirada fresca nos da más elementos que muchos expertos o que desdeñan o que ni siquiera ven, porque ella está dispuesta a tratar de entenderlo todo. Es un país que realmente sus visiones a largo plazo, y eso tú lo sabes muy bien por la cuestión del espacio, sus planes son a muchísimos años, no son ni a 10 años ni a 20, que pasa muchas veces, por ejemplo, con planes espaciales como el de la NASA, ¿no? Así, les comentaba que el plan espacial de China es a 100 años. Ellos planean a 100 años lo que van a hacer en materia espacial. Imaginen, nosotros somos en muchos sentidos, desgraciadamente, porque es una cultura, digamos, que hemos manejado así desde hace mucho tiempo, somos sexenales, y es una lástima porque hay proyectos que deberíamos continuar. Pienso sobre todo, por ejemplo, en cuestiones educativas, que son plataformas que ahora sí que llegue el que llegue, tendrían que continuarse, porque ese es parte del éxito de culturas como la China, su visión de largo plazo y el sentir que están haciendo algo. Dolores Payas, por ejemplo, nos da un elemento inquietante para entender algunas cosas. Dice, por ejemplo, que si el partido decide, el día que decidió que no se fumaba en lugares públicos, dice, yo estaba acostumbrada en Occidente donde dan una especie de tiempo, de colchón para que los fumadores empiecen a adecuarse, a adaptarse, a no fumar en lugares públicos. Y dice que el día que el partido decidió que no se fumaba, no se fumó en ninguna parte. Nadie protestó, nadie empezó a hacer alaracas como algunos periodistas que en México decimos, no, ¿cómo es posible la libertad? Nadie puso en duda eso, lo cumplieron. Y como esos lineamientos cumplen otros. Dolores Payas se mete a vivir en los barrios chinos realmente y hace como close-ups que nos hablan de la concepción urbana que tienen, de lo mal que funcionan las cosas, pero no desde la perspectiva del espanto. Muchos nos quejamos, algunos que han ido a China dicen que los chinos escupen donde sea, ¿no? Sí. Y es cierto, pero ella recuerda, dice que en España, cuando ella era niña, pues mucha gente hacía lo mismo y había letreros por todas partes donde decían no escupir. ¿Por qué? Porque era muy común que la gente hiciera. Entonces dice que esas cosas se van acomodando. La cuestión con China es que todo lo hacen en grande, pueden inventar una ciudad en unos cuantos años, en un par de años, levantan edificios, crean lagos, si quieren reforestar alguna zona del desierto,
ponen kilómetros y kilómetros de árboles en muy pocos días por la mano de obra que tienen abundantísima y realmente logran cambios muy dramáticos, ¿no? Tienen el sentido no individual de la sociedad, tienen un sentido comunitario. Ellos trabajan por esos 100 años para, digamos, para los emperadores, para el dirigente máximo que tienen en China, y no tienen la visión individual que tenemos en Occidente, en donde tú haces proyectos de manera personal. Empatas más, empatas menos con otros y todo ahí la lleva. Pero en el concepto chino todo es distinto. Y tienen costumbres que también nos sorprenden un poco. Ella decía que le llamaba la atención que un día oyó el nombre de un escocés y pensó encontrarse un escocés allá. Y se dio cuenta que era el nombre de un chino que se había puesto así, porque es muy común que se pongan nombres occidentales, porque muchas veces la gente occidental no los entiende, no los puede pronunciar. Entonces ellos se adaptan, se bautizan, y así como se ponen un nombre, Stevenson o lo que tú quieras, también son capaces de cambiárselo al otro día porque ya no les gustó. Y se encontró, por ejemplo, con un escocés, con un chino, que ella creía que era un escocés, y tenía todo, se convirtió en el mejor gaitero que había estado en cualquier parte del mundo. La embajada, digamos, de Inglaterra, los escoceses de cepa, lo invitaban constantemente porque era muy buen intérprete, y se sorprendió cuando le dieron un premio, la propia comunidad china, porque había ganado un concurso, y lo llevaron a una ciudad que ella pensaba que era un castillo escocés, y no, era un castillo escocés, réplica exacta de otro que había justamente en Escocia, y ella se dio cuenta porque le daban 2 días de viaje con su familia, y ella decía, pero pues ¿cómo? ¿Cuánto van a hacer de trayecto? Solamente allá se acaban el tiempo. Y no, ellos tenían su réplica y así subsanaban sus necesidades. No, y cuando toman elementos de la cultura occidental, se proponen a hacerlos perfectamente bien. Tienen, por ejemplo, una ciudad cerca de Shanghái, que es uno de los centros neurálgicos tecnológicos, una ciudad entera donde está poblada por científicos de todo el mundo que ellos importan. Claro. Cuando yo estuve ahí, vivían alrededor de 1 millón de científicos que habían importado de todo el mundo. También tienen parques, digamos, como de atracciones, que tienen réplicas, uno de todas las maravillas chinas, réplicas pequeñas que puedes visitar en un parque tipo Disneylandia, y otro de todas las maravillas del mundo. Entonces tienen ahí su pequeña torre de Pisa, su pequeño, todo así como Disneyland. Es impresionante. China es una cosmovisión completamente distinta que, como dices, Javier, si no existe la posibilidad de visitar, lo que es lo ideal, ¿no? Pues hay literatura y es también atrevernos a ir a una librería y ir experimentando e investigando de esa cultura maravillosa, sorprendente, obviamente histórica, y que ellos, aunque hacen este tipo de réplicas, finalmente... Le llaman copycats, bueno, que son réplicas exactas. Muchas veces empiezan mal, pero las van perfeccionando y, por ejemplo, hablan de cosas como el vino en este libro y dice que finalmente hacen muy buen vino también. Hay muy malos, pero también hay muy buenos que son copia exacta de los de Burdeos o de otras partes. No, y como dice, ¿no?, la escritora Dolores Payás, pues normalmente todo lo que sabemos, eso sí, son cuentos chinos, ¿no? O sea, de la realidad de lo que es la verdadera China. Bueno, pues una recomendación muy interesante, sobre todo para los que les gusta, a quienes nos gusta viajar también desde la literatura. Gracias, Javier Aranda. Pues muchísimas gracias por acompañarnos este fin de semana. Javier, ¿qué vas a leer este fin? Bueno, tengo ahí varios libros. Una buena pila. Una buena pila, pero decido finalmente casi el último día. Ok, bueno. Pues un día anterior. Daniel, el deporte de la semana. Un domingo bastante pesado, pero sobre todo México-Curazao. Pues nosotros los esperamos el próximo lunes con toda la información nacional, internacional, ciencia y tecnología, así que no se los pierdan a las 6:30 de la mañana. Así es, también nos despedimos de Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana. Este es un noticiero de televisión educativa. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes.